La primera vez que Adela lo vio, pensó, casi con rabia, que ese hombre parecía entrar al restaurante como si fuera dueño no solo del lugar, sino de toda la ciudad. No llevaba ninguna insignia, ninguna pistola a la vista, pero el silencio que cayó a su paso gritaba algo que todos entendieron. Si él chasqueaba los dedos, alguien sangraría. Era viernes por la noche en Luz de Mármol, el restaurante donde todo era caro. Las copas, las sonrisas, hasta el aire acondicionado. Adela se movía entre las mesas con la bandeja en equilibrio perfecto, el pelo recogido en un moño que le tiraba de la nuca y unas ojeras bien cubiertas con maquillaje barato. Nadie hubiera adivinado, al verla así, que 6 años atrás identificó a su propio hermano en una camilla fría de morgue por un tatuaje mal hecho en la muñeca. Mesa 12, Adela, murmuró el maître, inclinándose hacia ella. Llegan importantes. Ojo con lo que dices y con lo que miras. Ella apenas asintió. A esas alturas ya sabía leer el subtexto. Mafiosos, políticos o los dos. Nunca nombres, nunca datos. Solo esa palabra, importantes. Los vio entrar cuando cruzaba con una botella de vino entre las mesas. Primero, 2 hombres grandes, cuello grueso, mirada de perro entrenado. Después, él. Traje negro perfectamente ajustado, camisa blanca sin corbata, el primer botón abierto mostrando un detalle de cadena de oro. Tenía el tipo de rostro que no se olvida, líneas duras, mandíbula marcada, ojos oscuros que parecían pesar a cada persona que se cruzaba en su campo de visión. No era guapo de revista, era algo peor, era magnético. El maître se acercó casi corriendo. Señor S., qué honor, balbuceó, tragándose el apellido. Su mesa está lista. Él no sonrió, solo inclinó un poco la cabeza, como si aquel honor fuera un trámite más en una lista interminable de cosas que ya no le importaban. Mientras avanzaba, su mirada se cruzó con la de Adela durante una fracción de segundo. Ella no apartó los ojos. No por valentía, por costumbre. Había aprendido que si mostrabas miedo delante de ciertos hombres, se convertía en su pasatiempo favorito. El mundo se estrechó en ese instante. Ruido de cubiertos, risas forzadas, música suave de fondo. Todo se quedó atrás. Solo él y ella, a 2 metros de distancia. Sus ojos bajaron un segundo a la bandeja en sus manos. Botella, 2 copas, y luego volvieron a su rostro. No miró sus piernas, ni su escote. Miró sus manos. 20 segundos después, ella todavía sentía ese peso sobre la piel. «Que te toque mesa 12», susurró una compañera al pasar. «Te juro que se me han cortado las piernas». «Relájate», respondió Adela sin mirarla. «Pagan bien, ¿no?» En realidad no le daba igual. Llevaba años oyendo historias. La sombra, el hombre que mandaba más que el alcalde, más que la policía, más que todos. El tipo de nombre que se decía en voz baja y seguido de un «pero tú no me has oído». Nunca lo había visto. Hasta ahora. Mesa 12. 4 hombres, él en la cabecera. Uno revisaba su teléfono sin parar, otro se reía demasiado fuerte, el tercero no apartaba la mano de dentro de la chaqueta. Él no hacía nada de eso. Se limitaba a observar el salón como si fuera un tablero de ajedrez donde ya sabía quién iba a perder. «Buenas noches», dijo Adela, dejando la botella en la mesa con gesto firme. «¿Puedo ofrecerles algo de beber mientras revisan la carta?» El de la risa fácil abrió la boca para decir algo vulgar, pero el jefe levantó apenas 2 dedos. Bastó para que el otro se callara. «¿Cómo te llamas?», preguntó él. La voz no era tan grave como ella esperaba, pero tenía algo peor. Calma. Esa calma de la gente que ya ha visto morir a demasiados. «Adela», respondió, sosteniendo su mirada. Un brillo leve cruzó por sus ojos, algo que no supo leer. Ni interés evidente, ni rechazo. Curiosidad, tal vez. O reconocimiento. Eso la inquietó más que cualquier otra cosa. «Recomiéndame un vino, Adela», dijo despacio. «Algo que no esté en la primera página de la carta». El maître, a 2 pasos, frunció el ceño, nervioso.
Adela no lo miró. Se giró hacia la estantería, recorriendo las botellas con la mirada. Sabía cuáles se vendían por etiqueta y cuáles por sabor. Eligió una de las que casi nadie pedía, cara pero honesta. Este, dijo, mostrándola, no es el que enseñamos primero, pero nunca decepciona. Él mantuvo los ojos en ella, no en la botella. Perfecto. Sirve. Mientras llenaba su copa, sintió cómo los otros hombres la taladraban con miradas de evaluación barata. El único que no la desnudaba mentalmente era él. Eso no lo hacía menos peligroso, lo hacía más. ¿Llevas mucho trabajando aquí?, preguntó, girando la copa entre los dedos. El tiempo suficiente, contestó ella. ¿Y cuánto es suficiente? Como para saber que algunos clientes prefieren comer tranquilos, señor. Una de las sombras a su lado soltó una carcajada seca. Tiene lengua, comentó. Por un segundo, Adela pensó que se había pasado. En cambio, vio algo raro en la comisura de los labios del jefe. No era una sonrisa completa, más bien una sombra de ella. Me gusta cómo contestas, dijo él. Pocos lo hacen. Ella recogió la bandeja. También me gusta conservar mi trabajo, respondió. Si necesitan algo más, estaré cerca. Se alejó sin apresurarse, sintiendo su mirada clavada en la espalda. Sabía distinguir cuando alguien la deseaba y cuando alguien la examinaba. Ese hombre hacía lo segundo, como si quisiera memorizarla. El resto de la noche fue una coreografía perfecta, platos que entraban y salían, copas que se llenaban a tiempo, risas que subían de tono y caían de golpe cuando él hablaba. Adela se acercaba solo cuando era necesario, midiendo cada palabra, y sin embargo, cada vez que estaba a su lado percibía lo mismo. La sala entera retenía el aire unos segundos. Al final, cuando ya se levantaban, el maître casi se inclinaba hasta el suelo. Un placer, señor, como siempre. Cualquier cosa que necesite. Él pareció no escucharlo. En cambio, miró el nombre en la pequeña plaquita sobre el pecho de ella. Adela, repitió. No olvides ese vino. La próxima vez que vuelva, quiero que seas tú quien lo sirva. No preguntó si seguiría trabajando allí. No preguntó si quería. Lo dijo como una orden disfrazada de preferencia. Si sigo aquí, lo haré, dijo ella. Sus miradas se cruzaron una última vez. Luego él salió, escoltado por sus hombres, dejando tras de sí una estela de silencio y propinas obscenas. 10 minutos más tarde, en el vestuario, mientras se cambiaba de camisa, una compañera se dejó caer en el banco a su lado. ¿Sabes quién era, verdad? Adela se miró al espejo del casillero. No veía nada nuevo, los mismos ojos cansados, la misma boca apretada, pero por dentro algo vibraba, como un cristal a punto de romperse. Un cliente importante, murmuró. La otra negó con la cabeza, casi asustada de decirlo en voz alta. Era él, el que manda en todo, el que llaman la sombra. Esa noche, camino a casa, las luces de la ciudad le parecieron más frías. Recordó la morgue, la etiqueta en el pie de su hermano, el murmullo de los policías. Fue cosa de la mafia, pero tú no has oído nada, chica. Y mientras el eco de aquellas palabras se mezclaba con la imagen de los ojos oscuros del hombre del traje negro, Adela no imaginaba que la próxima vez que él prometió llegaría antes de lo que nadie allí podría haber soñado. En un lugar donde no habría manteles blancos ni maestros de sala para protegerla. En el aire, a 10.000 metros de altura. El aeropuerto de San Aurelio siempre le había parecido un lugar sin alma. Demasiado frío, demasiado blanco, demasiado perfecto. Pero esa mañana, mientras caminaba hacia la puerta de embarque con una taza de café aguado en la mano, Adela sentía algo diferente. Un nudo en el estómago. O tal vez era el presentimiento de que el mundo estaba a punto de girar de forma brusca, sin aviso previo. Había conseguido un día libre, un lujo, un capricho, un escape. El vuelo a Monterra era barato porque casi nadie quería ir a una ciudad dominada por la mafia. Para ella era simplemente una excusa para respirar un aire distinto,
aunque fuera por unas horas. Y, sin saberlo, era un viaje directo hacia el vientre de la bestia. Los altavoces anunciaron el embarque del vuelo 723. Adela entró con el grupo final, buscando su asiento. 23A, ventana. Perfecto. Se dejó caer en el asiento, cerró los ojos unos segundos y exhaló. Tras años de sobrevivir día a día, ese pequeño silencio era casi un regalo. Hasta que una sombra se detuvo justo frente a su fila. «Perdona», dijo una voz masculina, esa voz que uno no olvida aunque quiera. «Creo que ese es mi asiento». El aire se congeló. Adela abrió los ojos despacio, y ahí estaba él. Traje oscuro, gafas de sol, esa misma presencia que hacía que cualquiera a su alrededor se volviera estático. El hombre del restaurante, el hombre al que llamaban la sombra, el jefe de la mafia más temida del país. Se quedó mirándola, inclinado ligeramente hacia adelante, como si no terminara de creer lo que veía. «Tú», murmuró, casi para sí mismo. Ella tragó saliva. «¿Es su asiento?», preguntó, tratando de sonar natural. 23B, respondió él, mostrando el billete. La ironía casi la hizo reír. Él, el hombre que podía comprar media aerolínea, sentado a su lado por casualidad. Aunque una parte de ella sabía que las casualidades en su vida no solían existir. Los pasajeros detrás empezaron a impacientarse, así que él tomó su maletín, lo colocó en el compartimiento superior y se sentó, dejando que un discreto aroma a cuero caro y sándalo llenara el espacio. «No esperaba volver a verte tan pronto», dijo él sin mirarla directamente. «Ni yo», respondió Adela, ajustándose el cinturón. «¿Viajas por trabajo? ¿Vacaciones?», preguntó él con esa calma que ya empezaba a reconocer como peligrosa. «Necesitaba un descanso», mintió. Sus ojos oscuros giraron hacia ella. «Interesante destino para descansar». Ella se encogió de hombros. No iba a explicarle sus motivos. Ni siquiera sabía por qué estaba hablando con él. Debería sentir miedo. Tal vez lo sentía. Pero había algo más fuerte. Curiosidad. El avión despegó. Durante los primeros minutos reinó un silencio extraño entre ellos. Él revisaba su teléfono. Ella fingía mirar por la ventana. Pero aún así, sentía su presencia atravesándola como una corriente eléctrica. «¿Sabes quién soy?», preguntó él de repente, sin rodeos. Adela apretó los dedos contra la manta del asiento. «Sé que es alguien importante». «Importante», repitió, como saboreando la palabra. «Así me llaman a veces, sí». Ella no respondió. Él inclinó la cabeza, estudiándola. «Adela», dijo con una suavidad inesperada. «No me mentiste en el restaurante. La mayoría lo habría hecho. Eso me llamó la atención». Ella no sabía qué contestar. Algo en su tono la desconcertaba. No era arrogante, ni seductor. Parecía realmente intrigado. «Solo hacía mi trabajo», murmuró. «Y lo hiciste mejor que nadie en ese lugar», dijo él. «Ese restaurante tiene personal que sonríe por dinero. Tú no sonreíste. No lo necesitaste. Eso dice mucho». «¿Y qué dice exactamente?». «Que tienes más control del que muestras, y más orgullo del que admites». La miró. Ella parpadeó, incómoda. ¿Por qué la leía tan fácil? ¿O era solo un juego? «He visto a mucha gente. Puedo reconocer a alguien que guarda una historia», dijo él. «Y tú cargas con una». El corazón de Adela dio un latido doloroso. Él no lo sabía, pero había tocado la herida más profunda. «Todos tenemos cosas que cargar», respondió ella, tratando de cerrar la puerta antes de que él la abriera del todo. «Sí», dijo él, inclinando la cabeza con una sombra de sonrisa triste. «Pero no todos cargan cosas que los siguen hasta el avión». Ella levantó la vista, sorprendida. «¿Qué quieres decir?». «Nada», respondió él. «Solo que tus ojos hablan antes que tú». El resto del vuelo transcurrió entre pequeñas frases sueltas y silencios densos. Él no hizo movimientos inapropiados, ni intentó impresionarla.
La trató como si fuera alguien que ya formaba parte de su órbita, aunque ella no lo hubiera pedido. Cuando el avión comenzó a descender, él finalmente dijo: «Voy a Monterra por asuntos de mi gente. No es un lugar seguro para moverse sola. Si quieres, puedo enviarte un coche al aterrizar. O…» Sus ojos se clavaron en los de ella. «Puedes quedarte en mi zona. No pretendo agobiarte. Solo ofrezco protección». ¿Protección? ¿De quién? ¿De él mismo? Adela sabía que quedarse cerca de un hombre así era como caminar descalza sobre vidrio. Pero también sabía otra cosa. Si había un lugar donde podría encontrar la verdad sobre la muerte de su hermano, era ese. «Lo pensaré», dijo finalmente. Él asintió, sin insistir. Cuando bajaron del avión, una fila de hombres vestidos de negro esperaba en la pista. Ella sintió un escalofrío. Él caminó hacia ellos, pero antes de despedirse, se inclinó un poco hacia ella. «No desaparezcas, Adela. No me gusta perder lo que todavía no conozco». Y esa frase, dicha con la calma de un hombre que rara vez pide algo, la siguió como una sombra mientras la ciudad de Monterra la tragaba entre sus luces sucias y sus secretos. El aire de Monterra era distinto, más denso, más húmedo, más cargado de algo invisible que se pegaba a la piel como una advertencia. Adela caminó por el pasillo de la terminal arrastrando su pequeña maleta, sintiendo que cada paso la llevaba más adentro de un territorio donde las reglas no las dictaba la ley, sino los hombres como él. Y justamente uno la esperaba. Un coche negro, de esos sin marca visible pero con un brillo tan pulido que parecía agua oscura, se detuvo frente a ella. Las ventanas tintadas ocultaban todo el interior. Adela se quedó paralizada un segundo. ¿Había aceptado la oferta sin decirlo en voz alta? ¿O él simplemente había supuesto que lo haría? La puerta trasera se abrió. Un hombre enorme, con traje oscuro y oreja llena de cicatrices, bajó del asiento. «Señorita Adela», dijo con voz grave, como si su garganta estuviera hecha de grava. «El señor Santos nos pidió escoltarla». Santos. Así que ese era su apellido. Ella dudó. Sabía que subirse a ese coche era como firmar un contrato sin leerlo. Pero también sabía otra cosa. Monterra no era una ciudad donde una mujer sola cargando una maleta podía caminar sin llamar la atención equivocada. «¿Es lejos?», preguntó ella. «Depende de a dónde vaya», respondió él, sin expresión. Tenía razón. Adela no tenía un hotel reservado, ni un plan, ni nada que pudiera llamarse destino. Solo un impulso: acercarse al mundo donde la muerte de su hermano había nacido. Un mundo que ahora la invitaba a entrar. «Sube», dijo el hombre, dejando claro que no era una sugerencia. Ella respiró hondo y subió. El interior del coche era amplio, silencioso, con olor a cuero y a algo metálico que la hizo pensar en armas limpias. El vehículo arrancó sin ruido, como si flotara sobre el asfalto. Monterra se desplegaba tras la ventana, edificios grises, calles estrechas, grafitis que avisaban de territorios, motocicletas zigzagueando entre coches, gente mirando hacia ambos lados antes de cruzar, como si esperaran un disparo en cualquier momento. «¿Desde cuándo trabaja para él?», preguntó Adela, rompiendo el silencio. El hombre tardó unos segundos en responder, como si evaluara si tenía permitido hacerlo. «Desde antes de que fuera jefe». «Entonces lo conoce bien». «Nadie conoce bien a un hombre como él», respondió sin cambiar el tono. «Solo se le obedece». El coche tomó un desvío hacia una zona más elevada. Las calles se ensancharon, las fachadas se volvieron más cuidadas, las luces más cálidas. No era lujo, exactamente. Era poder. Crudo, silencioso, omnipresente. «¿A dónde vamos?», preguntó ella, aunque ya lo intuía. «A su residencia», dijo el hombre. Adela contuvo el aire. No a un hotel, no a una zona neutral, a su territorio directo. El coche se detuvo ante una gran puerta metálica camuflada entre muros de piedra. Una cámara giró hacia ellos. La puerta se abrió con un chasquido y el vehículo avanzó hacia un camino arbolado
iluminado con luces amarillas. Era como entrar en otro mundo, aún más silencioso, aún más peligroso. El coche se detuvo frente a una casa grande, moderna, con cristales oscuros y líneas afiladas como un cuchillo. No era una mansión ostentosa, era un refugio blindado. Adela bajó con el corazón latiendo a toda velocidad. La puerta principal se abrió, y él apareció, sin escoltas, sin traje esta vez, solo una camisa negra remangada, dejando ver los antebrazos marcados y una cadena de oro que brillaba débilmente bajo la luz cálida del pasillo. Pero sus ojos, esos no habían cambiado. Seguían tan penetrantes como en el restaurante, tan atentos como en el avión. Pensé que no vendrías, dijo él con una sonrisa mínima, más peligrosa que cualquier amenaza. Adela alzó la barbilla. No dije que vendría, dijiste que enviarías un coche. Y lo hice. ¿Y si hubiera elegido no subir? No lo hubieses hecho. Ella frunció el ceño. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Él dio un paso hacia ella. No demasiado cerca, pero lo suficiente para que sintiera esa energía densa que lo seguía como una sombra viviente. Porque tus ojos dicen lo que tus labios callan, dijo él con total tranquilidad. Has venido por algo más que descanso, Adela. Ella sintió un pinchazo en las costillas, como si hubiera tocado una verdad demasiado profunda. No sabes nada de mí, respondió, obligándose a no retroceder. Aún no, dijo él. Pero quiero saber. Esa frase, dicha así, suave pero firme, la desconcertó más que cualquier amenaza. Él extendió una mano hacia el interior de la casa. Ven, tenemos que hablar, y quiero que cenes conmigo esta noche. ¿Cenar contigo? Repitió ella, como si no estuviera segura de haber escuchado bien. Aquí nadie te hará daño. Aquí estás bajo mi protección. Ella tensó la mandíbula. ¿Y de qué exactamente me estás protegiendo? Él no contestó de inmediato. La evaluó, como si cada microgesto en su rostro fuera un código que intentaba descifrar. De Monterra, dijo finalmente. De la ciudad, de los hombres que la gobiernan, y de los que quisieran usarte sin siquiera preguntarte tu nombre. Ella cruzó los brazos. ¿Y tú qué querrías hacer conmigo? La pregunta salió más afilada de lo que planeaba. Él no sonrió. No se aproximó. No la tocó. Solo la miró con una sinceridad inesperada. Conocerte, dijo. Nada más. Nada. Todavía. Ese todavía se deslizó entre ellos como un hilo invisible. Ella respiró hondo. Él no era un santo. Él no era seguro. Él no era confiable. Pero había algo en él, esa mezcla de control absoluto y humanidad selectiva, que la hacía querer avanzar cuando debería huir. Lo peor es que él lo sabía. ¿Y si digo que no? Probó ella. Él giró el rostro apenas, como si pensara la respuesta con cuidado. Entonces te acompaño al hotel que elijas, dijo. Pero incluso allí, mis hombres permanecerán cerca. Monterra no perdona a los nuevos. Eso no era amenaza. Era un hecho. Un hecho que, por primera vez, no sonaba como una cadena, sino como una advertencia real. Está bien, dijo ella finalmente. Cenaré contigo. Él asintió, satisfecho sin exagerarlo. Bien. No te arrepentirás. Ella no estaba tan segura. Mientras cruzaba la puerta hacia la casa del jefe de la mafia más temido, una frase le martillaba la mente. Subir aquí tal vez sea el error más grande, o la oportunidad más grande de mi vida. Pero ella no imaginaba todavía cuánto de ambas cosas sería. La casa por dentro no parecía una mansión mafiosa tradicional. Nada de mármol exagerado, ni cuadros ostentosos, ni oro innecesario. Era un lugar silencioso, elegante y estratégico. Cada objeto parecía colocado con intención, como si la casa fuera una extensión más del hombre que la habitaba. Controlada, afilada, difícil de leer. Adela avanzó por un pasillo de luces tenues. Sintió cómo su pulso se aceleraba al notar que él caminaba a su lado, no detrás, no delante, a su lado. Como si ella no fuera una invitada, sino una igual,
Una idea absurda, pero la sensación estaba ahí, latiendo. Llegaron a un comedor amplio con una mesa larga de madera oscura, iluminada por una lámpara minimalista. 2 platos, 2 copas. Solo ellos dos. Ni escoltas, ni ruido, ni sombras moviéndose entre puertas. ¿No te incomoda estar solo conmigo?, preguntó ella, dejando su bolso en una silla. Él sirvió vino con movimientos lentos, precisos. ¿Por qué habría de incomodarme?, preguntó. Porque soy una desconocida. Por eso mismo no me incomoda, respondió. Las personas que conozco son las únicas capaces de traicionarme. Las desconocidas, aún no. Adela se quedó inmóvil unos segundos. Esa frase tenía dolor dentro. Se sentaron. El plato ya estaba servido, pasta fresca con salsa de trufa. Olía tan bien que por un momento olvidó dónde estaba. ¿Tú cocinas?, preguntó ella con una mueca incrédula. A veces, cuando necesito silencio. Silencio. Una palabra que en su voz sonaba menos a paz y más a refugio. Casi nadie cocina para mí, admitió él. ¿Por qué? Él la miró, con una mezcla de ironía y sinceridad cruda. Porque casi nadie se atreve a acercarse tanto sin temblar. Adela sostuvo su mirada, obligándose a no parpadear. ¿Quieres que tiemble? Quiero que seas honesta, respondió él. Nada más. Ella tomó la copa y bebió. Él comió sin dejar de observarla. No con descaro, sino con estudio. Como si cada gesto de ella le diera respuestas que él llevaba mucho tiempo buscando. Dime algo, Adela, dijo tras unos minutos. ¿Por qué estás en Monterra? Esa historia del descanso no te pega. Ella bajó la mirada hacia la comida. No es asunto tuyo, respondió en voz baja. Tal vez no, concedió él, pero me importa. Adela apretó los labios. Se sentía extrañamente vulnerable ahí, sentada frente a un hombre que podía ordenar la muerte de cualquiera con un simple gesto. Pero había algo en su manera de preguntar. No era invasivo. Era genuino. Perdí a alguien, dijo finalmente, con un hilo de voz. Y Monterra tiene respuestas. Él dejó los cubiertos. No preguntó ¿quién? Ni cómo. Algo en su expresión dejó claro que entendía que hay muertes que no necesitan ser relatadas para sentirse. Entonces viniste buscando verdad, murmuró. No descanso. Ella asintió. La verdad es peligrosa, dijo él, con una sombra en la voz. Y casi nunca es lo que esperamos. Pero siempre es necesaria, respondió ella. A veces, corrigió él, a veces destruye más que la mentira. Ese intercambio los dejó en silencio unos segundos, hasta que él cambió el ambiente por completo. Quiero ofrecerte algo, Adela. Ella se tensó. No vengo aquí a buscar favores de mafiosos. No es un favor, dijo él. Es una propuesta. Ella levantó la vista lentamente. Él apoyó los antebrazos sobre la mesa, acercándose un poco. Quiero que te quedes en Monterra, aquí, bajo mi protección, no como prisionera, no como empleada, como alguien cercana. Adela sintió que el aire se volvía más espeso. ¿Cercana cómo? Él no respondió de inmediato. Era como si estuviera calibrando qué palabras no la harían huir. Alguien de confianza, dijo al final. ¿De confianza o de compañía?, preguntó ella con un filo en la voz. Él entrecerró los ojos, casi divertido. Eres demasiado inteligente para confundirme con un hombre que compra compañía. Si te quisiera así, ya lo sabrías. Ella tragó saliva. Entonces, ¿qué quieres? Él se inclinó hacia ella, sin tocarla, pero demasiado cerca para que ella respirara con normalidad. Quiero que estés a mi lado, dijo él, despacio. Aquí, en Monterra. Quiero que formes parte de mi círculo. Quiero que seas alguien que la ciudad respete y tema. Alguien cuya voz importe cuando yo no esté. No sé por qué, pero desde la primera vez que te vi, sentí que podrías serlo. Adela sintió frío en la espalda. ¿Y qué gano yo?, preguntó con voz baja. Seguridad,
respondió él sin dudar. Y poder, y acceso a todo lo que esta ciudad oculta, incluyendo la verdad que buscas. Su corazón dio un salto. Eso significaba acceso a archivos, a nombres, a cámaras, a listas. Eso significaba llegar al fondo del asesinato de su hermano. La pregunta correcta no es ¿qué ganas? Es otra. Él la miró profundamente. Es ¿estás lista para vivir en un mundo donde nada se te dará sin un precio? Ella apretó las manos sobre su regazo. Tal vez sí. Él asintió, lentamente, como si acabara de tomar una decisión interna. Entonces acepta. Quédate conmigo. Dame tiempo. Él se recostó en la silla, cruzando los brazos. Tómalo. Pero te advierto algo, Adela. Monterra no es una ciudad donde puedas caminar sola sin que alguien te reclame. Si no te quedas conmigo, alguien más intentará hacerlo. Ella tragó saliva. No me gusta que me reclamen. Por eso te quiero cerca, dijo él. Eres la única que no dejo que toquen. Un escalofrío la recorrió. Peligro, atracción, oportunidad, todo mezclado. La cena terminó en silencio lleno de tensión. Él la acompañó a una habitación de invitados, amplia, elegante, con vista a las luces nocturnas de Monterra. Si necesitas algo, murmuró él desde la puerta, solo di mi nombre. Ella asintió. Él se detuvo un segundo. La miró como si quisiera memorizarla. Buenas noches, Adela. Cuando él se fue, ella se dejó caer en la cama. No podía negar algo. Dentro de esa casa, estaba más cerca de la verdad que nunca, pero también más cerca del peligro. Y ambos tenían el mismo rostro. Adela no durmió. O, si lo hizo, fue un sueño ligero, quebrado, hecho de sombras y fragmentos de recuerdos que se mezclaban con la imagen del hombre que habitaba aquella casa. Amaneció con la sensación incómoda de haber cruzado una frontera invisible, una de la que era imposible volver. Abrió los ojos cuando la primera luz de Monterra se filtró por las cortinas pesadas. La ciudad hervía allá afuera, motores rugiendo, voces gritándose desde balcones, el eco lejano de sirenas que nunca significaban buena noticia. Ese sonido era el pulso de Monterra, un latido violento, áspero, vivo. Adela se incorporó. En la mesita había una bandeja con café, fruta y una nota simple, escrita con una caligrafía precisa. Baja cuando estés lista. M. La letra era tan limpia que parecía una firma diseñada para infundir control. Se duchó, se vistió con la ropa sencilla que había traído y bajó las escaleras. La casa estaba sorprendentemente silenciosa. No vio a los hombres de negro que siempre seguían a Marco. No vio armas, ni vigilancia, pero sabía que estaban allí, en las esquinas, tras las paredes, observando sin ser vistos. Él estaba en la cocina, preparando café como si fuera una mañana cualquiera, como si no fuera el jefe del crimen más poderoso del país. Buenos días, dijo sin girarse. ¿Siempre sabes quién entra a la habitación? Preguntó ella. Él sí giró esta vez, con media sonrisa. No sería un buen jefe si no lo supiera. Le ofreció una taza. Ella la tomó. Sus dedos se rozaron apenas. Fue un contacto mínimo, pero suficiente para que una chispa, pequeña pero real, le recorriera la mano. Tenemos un día largo, dijo él. Quiero enseñarte Monterra, no la que conocen los turistas, sino la verdadera. ¿Por qué? Preguntó ella, desconfiada. Porque si vas a quedarte, y no lo dijo como pregunta sino como un hecho, debes saber qué es lo que estás pisando. Él caminó hacia la puerta principal. Ella lo siguió. Afuera, una camioneta negra esperaba. No era un coche de lujo. Era un vehículo blindado. Una elección que decía mucho. Él sabía que salir sin protección era una invitación abierta a la muerte. Dos hombres abrieron las puertas sin decir palabra. Ellos irán detrás, explicó él. Pero hoy quiero que tú te sientes adelante conmigo. El tono no admitía discusión, pero no era autoritario. Era personal. Ella subió. Él arrancó. Las puertas de hierro de la propiedad se abrieron y la ciudad se desplegó frente a ellos.
Monterra desde adentro era otra cosa, otro universo. Calles estrechas con grafitis que marcaban territorios, mujeres que miraban con desconfianza desde ventanas abiertas, hombres apostados en las esquinas, hablando por móviles viejos, niños que aprendían demasiado rápido a evitar ciertas calles. Este barrio es de los hermanos, dijo él, sin quitar los ojos de la carretera. Controlan el tráfico de armas. No nos llevamos bien, pero saben que si me tocan a mí, los borro de la ciudad. Ella lo miró de reojo. ¿Siempre hablas así de fácil sobre matar? Él soltó un suspiro cansado. No me gusta matar, respondió, sorprendiéndola. Pero en Monterra no sobrevives siendo amable. Aquí la bondad es un lujo mortal. Ella se quedó pensando en eso, mientras el coche avanzaba hacia una parte más moderna. Edificios altos, coches caros, restaurantes elegantes. ¿Y este otro lado? Dijo ella. Parece otra ciudad. Lo es. Aquí viven los que creen que pueden ignorar a la mafia, los que pagan por no verla. ¿Y tú? Yo pertenezco a los dos mundos, respondió él. Y a ninguno. Un semáforo en rojo los obligó a detenerse. Él se apoyó en el volante y la miró con calma. Quiero mostrarte algo más. Giró hacia una calle más estrecha, bordeada por muros de ladrillo. Al fondo había un edificio sin letreros. La camioneta con los escoltas se quedó afuera. Él apagó el motor. Baja. Ella lo siguió hasta una puerta metálica. Él la abrió con una llave de seguridad. Adentro había pantallas, mapas, caras, listas de nombres, cámaras en tiempo real mostrando distintos puntos de la ciudad. Era una sala de control, el corazón de su imperio. Adela sintió que se le helaba la sangre. ¿Por qué me traes aquí?, susurró. Porque no confío fácilmente, dijo él. Pero contigo, siento que podría hacerlo. No sé por qué. Es una sensación, y mis sensaciones nunca me fallan. Ella recorrió la sala con la mirada, impresionada, y entonces lo vio. En una de las pantallas, una foto, una fecha, un nombre borroso que casi no podía distinguir. El rostro de su hermano. La respiración de Adela se cortó. Marco la vio ponerse tensa y caminó hacia la pantalla. Lo sabía, murmuró él. Esto es lo que buscabas. Ella retrocedió un paso. ¿Por qué está ahí?, preguntó con voz quebrada. Él no mintió, no desvió la mirada. Porque yo también investigué su muerte. El mundo de Adela tembló. ¿Tú? ¿Para qué? Para entender por qué una mujer como tú carga tanto dolor, respondió él suavemente. Y porque quería saber si alguien de los míos estaba implicado. Ella sintió un escalofrío recorrerle la columna. ¿Y? Preguntó, sintiendo el peso del destino sobre la garganta. Los ojos de él se oscurecieron. La respuesta no te gustará. Adela sintió que el aire desaparecía. Él dio un paso hacia ella. No la tocó, solo la sostuvo con la mirada. Tu hermano no fue asesinado por mi gente, Adela, murmuró él. Fue asesinado por alguien que quería que culparas a mí. Ella sintió el mundo derrumbarse bajo sus pies. ¿Quién?, susurró. Él bajó el rostro apenas. Los diablos. Ese nombre cayó como un golpe. Y si te quedas conmigo, agregó él, te diré todo lo que sé. Ella lo miró, confundida, furiosa, temblorosa. No sabía si quería abrazarlo o odiarlo, pero sí sabía una cosa. Ahora estaba dentro. Y ya no había vuelta atrás. Adela sintió como si le hubieran arrancado el suelo de debajo de los pies. Los diablos. Ese nombre era como un cuchillo oxidado enterrado en su memoria. Su hermano lo había mencionado una vez, en un susurro ahogado por el miedo, justo antes de desaparecer. Ella tragó saliva, sin saber si quería gritar, llorar o huir. ¿Cómo sabes eso?, preguntó finalmente, con la voz tensa como un cable a punto de romperse. Marco no apartó la mirada. No intentó suavizar la noticia, ni disfrazarse de salvador. Solo se mantuvo firme, como si supiera que la verdad siempre es más afilada cuando se la entrega sin adornos. Porque hay cosas que mis hombres ven y otros no,
respondió él. Porque Monterra habla, y cuando quiero que hable, lo hace. Adela respiró hondo. Dime todo, exigió. Él asintió una vez, despacio. Aquello no era una orden, era un pacto. Tu hermano trabajaba para ellos, dijo Marco. La frase la golpeó como un latigazo. Eso es mentira, susurró ella, dando un paso atrás. Mi hermano no era un criminal. No he dicho que lo fuera, respondió Marco con calma. Dije que trabajaba para ellos. Eso no significa que fuera uno de ellos. Los diablos reclutan gente desesperada, jóvenes sin opciones, gente que quieren usar, no integrar. Adela apretó los dientes. Él nunca me lo dijo, porque pensó que podría salir, concluyó Marco, que sería temporal, que no te pondría en riesgo. Esas palabras dolían más que cualquier otra cosa porque sonaban reales, porque encajaban demasiado bien con el hermano que ella recordaba, orgulloso, terco, siempre creyendo que podía cargar el mundo solo para que ella no tuviera que hacerlo. ¿Y por qué lo mataron?, susurró. Marco guardó silencio un segundo. No el silencio del que duda, sino del que escoge cómo entregar la herida. Porque quiso marcharse. Adela sintió que la vista se le nublaba. No, quiso alejarse, dejar de transportar cosas para ellos, continuó Marco. Tal vez pensó en avisarme. Algunos chicos lo hacen. Piden protección. Pero él, lo dijo con un dejo de tristeza, no llegó a tiempo. El aire se volvió más pesado, más denso, más cruel. Lo que viste aquella noche, añadió. El coche, la ambulancia, los policías sin respuestas. No fue casual. Los diablos dejaron su cuerpo donde sabían que la policía lo encontraría rápido. Querían enviar un mensaje. ¿A quién?, preguntó Adela, sintiendo la rabia hervir. A mí. Adela lo miró, desconcertada. ¿A ti? Los diablos querían que pensaras que fui yo, explicó Marco. Querían arrastrarte hacia mí con odio. Querían que vieras mi rostro cuando pensaras en su muerte. Era el crimen perfecto. 2 pájaros de un tiro. ¿2? Él la sostuvo con la mirada. Esa mirada de hombre que conoce lo peor del mundo porque él mismo ha sido parte de él. Tú y yo. Adela sintió el pecho oprimirse. Quiso gritarle, negarlo, pero algo en ella, algo profundo y oscuro, sabía que hacía sentido. Un sentido doloroso, nauseante, pero real. ¿Por qué querrían enfrentarte conmigo?, preguntó con la voz rasgada. Porque en Monterra, respondió Marco, las guerras más peligrosas no son las de balas, son las de lealtades. Si yo te acogía, si tú me odiabas, si te acercabas para destruirme, ellos ganarían sin disparar. Ella lo miró con una mezcla de rabia y vértigo. ¿Y qué pasa ahora?, preguntó ella, casi desafiante. ¿Qué esperas de mí? Marco dio un paso hacia ella, lento, calculado, pero no amenazante. Su voz fue baja, pero ardía. Espero que dejes de pelear sola. Un escalofrío la recorrió. Espero que me permitas ayudarte, continuó. Porque yo no maté a tu hermano, Adela, pero sé quién lo hizo, y sé dónde están. Ella apretó los puños. ¿Y qué quieres a cambio? Él negó suavemente con la cabeza. No estoy negociando. Ella entornó los ojos. Entonces, ¿qué es esto? ¿Compasión? No, respondió él con un tono que la volvió a dejar sin aire. Es respeto. Esa palabra cayó entre ellos como un latido compartido. Por un instante, ambos se quedaron quietos. Él respirando despacio, ella luchando por mantener la compostura. La tensión era casi táctil, un hilo invisible que los unía sin permiso. Adela, murmuró él, acercándose un poco. No tienes que decidir ahora si te quedas conmigo, pero sí debes decidir si quieres saber la verdad completa. Ella no podía apartar la mirada. ¿Qué verdad? La que puede salvarte, respondió él, o destruirte. Una puerta metálica se abrió detrás de ellos de repente. Uno de los hombres de Marco entró con paso rápido. Señor, dijo, con voz baja pero urgente,
Tenemos un problema. Marco se volvió sin perder la calma. Habla. Los diablos están moviéndose. Alguien filtró que está aquí con una mujer. Están buscándola. Adela sintió un frío repentino en el pecho. ¿Buscándola? ¿Por qué? Marco la miró un segundo, como conectando piezas en su mente. Quieren terminar lo que empezaron, dijo él. Quieren que mueras, para que yo los ataque primero. Ella retrocedió un paso. ¿Estás diciendo que me están cazando? Sí. El silencio fue brutal. Marco se acercó y la tomó del antebrazo, firme, cálido, protector. Adela, susurró. Quédate conmigo. No puedes luchar contra ellos sola, y no voy a dejar que te toquen. Ella sintió algo extraño. No miedo. No exactamente. Era fuego. Entonces dime, dijo ella, alzando la barbilla. ¿Qué hacemos ahora? Marco sostuvo su mirada. Una sombra de sonrisa peligrosa apareció en sus labios. Ahora, empieza la guerra. La guerra comenzó sin un solo disparo. Comenzó con movimiento. Marco no levantó la voz, no corrió, no ordenó caos. Simplemente giró hacia su hombre y dijo: activen protocolo sombra. El guardia asintió y desapareció. En segundos, como si la casa respirara, luces cambiaron, puertas se aseguraron y el silencio se volvió más denso, lleno de electricidad y alerta. Era como si todo el lugar hubiera estado esperando esa orden desde hace años. Adela sintió cómo la angustia inicial se transformaba en una corriente feroz de adrenalina. Estaba metida en un mundo que no era el suyo, y aún así, algo en ella encajaba, como si hubiera nacido sabiendo caminar sobre filo de navaja. Marco la guió fuera de la sala de control, su mano firme en la parte baja de su espalda. ¿Qué es el protocolo sombra?, preguntó ella mientras bajaban unas escaleras estrechas iluminadas por luces rojas. Un sistema para cerrar la ciudad alrededor de mí, respondió. Y ahora, alrededor de ti. Ella sintió un escalofrío. No sabía si era miedo o seguridad. Llegaron a un garaje subterráneo donde varios vehículos esperaban. Hombres armados se movían en silencio, como si fueran parte de una coreografía operacional perfectamente ensayada. Te llevaré a un sitio seguro, dijo Marco. Ella lo miró directamente. No, no quiero esconderme. Marco se detuvo. La observó. Sus ojos, oscuros y afilados, buscaron en los de ella cualquier rastro de miedo, pero no lo encontró. Adela. Los diablos no son una pandilla callejera, no son idiotas, son metódicos, son crueles. No soy una niña, respondió ella, y no he venido aquí a correr. Él apretó la mandíbula, frustrado, no por ella, sino por lo que la situación exigía. Si te quedas a mi lado, tendrás que seguir mis órdenes, dijo él, bajo y firme. Porque si cometes un error, uno solo, nos matarán a los dos. Ella no parpadeó. Entonces no cometeré errores. Por primera vez, él apartó la mirada, como si necesitara un segundo para contener algo. Admiración. O algo peor. Afecto. Sube, dijo finalmente. Ella entró en el coche. Él se puso al volante, algo que casi nunca hacía. Eso le dijo todo. No confiaba en nadie más para manejar en ese momento. El convoy salió del garaje como un rayo. La ciudad pasaba a toda velocidad por las ventanas. Callejones oscuros, luces intermitentes, gente que levantaba la vista al escuchar motores demasiado potentes para ser legales. Adela respiró hondo. ¿A dónde vamos? Marco aceleró aún más. A mi punto más seguro, dijo. Un sitio que ni siquiera mis socios conocen. Ella sintió un peso en el pecho. ¿Por qué me llevas allí? Él la miró un instante antes de volver a la carretera. Porque si los diablos quieren tocarte, tendrán que pasar por mí primero. Las palabras la atravesaron de una forma que no esperaba. No era posesión, no era orgullo, era algo más profundo, casi feroz. El coche tomó una carretera secundaria que subía por un cerro. Desde arriba, Monterra se veía como un mosaico de luces rojas, amarillas y azules.
Una ciudad hermosa y brutal en igual medida. Llegaron a una construcción antigua, de piedra gruesa, rodeada de árboles. Desde afuera parecía una casa de retiro. Por dentro, Adela lo vería pronto. Era un búnker disfrazado. Marco apagó el motor. «Espera aquí», dijo, abriendo su puerta. Cuando ella bajó, él estaba ya frente a la entrada, hablando con dos hombres que parecían sombras vivientes. Cuando regresó a ella, había algo distinto en su rostro. Más tensión, más rabia contenida. «¿Qué pasó?», preguntó ella, acercándose. Él respiró por la nariz, como si contuviera un rugido. Los diablos hicieron algo. El corazón de Adela dio un vuelco. «¿Qué?». Él la miró directo, sin suavizar el golpe. «Difundieron tu foto. Ya saben quién eres». Ella sintió un vértigo, como si el mundo girara demasiado rápido. «¿Para qué harían eso?», susurró. «Para marcarte», dijo Marco, con la voz endurecida. «Para que la ciudad se entere de que te buscan. Para aislarte. Para obligarte a correr hacia mí o a morir lejos». Ella se apoyó en la pared de piedra, sintiendo que las piernas le temblaban por primera vez. Marco dio un paso hacia ella y la tomó del rostro suavemente, obligándola a mirarlo. «Escúchame», dijo. «Nada de lo que está pasando es culpa tuya. Tú entraste aquí buscando la verdad, y ellos quieren usarla como arma. Pero no voy a dejar que lo hagan». La cercanía era tan intensa que el aire parecía vibrar. «No voy a dejar que te toquen», repitió él. «Nunca». Ella sintió una mezcla de alivio y peligro que la dejó sin palabras. Era demasiado. Era todo demasiado. «Marco», susurró. Él bajó la mano, como si le costara soltarla. «Hay algo más que debo enseñarte». La llevó dentro. El interior era una mezcla de rusticidad y seguridad militar. Muros de piedra, puertas blindadas invisibles, cámaras ocultas. Entraron a una sala pequeña, fría, con una mesa en el centro. Sobre la mesa, documentos, fotos, nombres, direcciones. Ella se acercó con el corazón en la garganta. Y ahí estaba, en una foto, en un papel sucio, en una grabación borrosa, el hombre que había matado a su hermano. Lo reconoció por la forma de la mandíbula, por la cicatriz en el cuello, por el tatuaje incompleto. «Él», susurró ella. Ese es el que lo hizo». Marco la miró con una intensidad oscura. «Lo sé». Ella levantó la vista, confundida. Él dio un paso hacia ella, como si tomara una decisión que llevaba años posponiendo. «Y te diré algo más», murmuró. «Ese hombre ya no trabaja para los diablos». «¿Qué?», susurró ella. «No. Ahora trabaja para alguien más. Alguien que quiere verte muerta, tanto como quería muerto a tu hermano». El aire se volvió hielo. «¿Quién?», preguntó ella. Marco la miró con una expresión que ella nunca le había visto. Era un rastro de miedo, real, humano. «Adela», dijo. «El hombre que dio la orden final está más cerca de ti de lo que imaginas». Adela sintió un escalofrío que le recorrió la espalda como un cuchillo helado. «Más cerca de lo que imaginas». Esa frase cayó sobre ella como una maldición. «Dilo», susurró. «¿Quién dio la orden?». Marco no respondió enseguida. Caminó alrededor de la mesa, apoyó ambas manos sobre su superficie y bajó la cabeza como si necesitara contener su propia rabia antes de soltarla sobre el mundo. «No quiero que lo escuches así», dijo, sin mirarla. «Dímelo, Marco». Él levantó la vista. Sus ojos ya no eran solo oscuros, ardían. «El hombre que ordenó matar a tu hermano fue alguien que él conocía, alguien que lo vio crecer, alguien en quien él confiaba». Adela sintió que la sangre se le congelaba. «No», murmuró. «Mi hermano no tenía enemigos. No tenía...». «No estoy hablando de enemigos», interrumpió Marco, lento, devastador. «Estoy hablando de sangre». Ella se quedó inmóvil, el corazón cayéndole como una piedra al estómago. «¿Qué estás diciendo?».
Marco respiró hondo. Una vez, como si la verdad le quemara la garganta. El que dio la orden fue tu tío. El mundo de Adela se rompió en silencio. Un silencio seco, brutal, absoluto. Mentira, dijo ella retrocediendo. Mi tío no. Él jamás. Los diablos lo tenían agarrado desde hace años, dijo Marco. Deudas, favores, secretos sucios. Tu hermano quiso irse, quiso denunciar algo, no lo sé, y tu tío lo entregó. Ade la negó con la cabeza. La negó físicamente, con violencia, como si pudiera derribar esa realidad a golpes. No. Él me cuidó cuando papá murió. Él. Y te hubiera hecho lo mismo que a tu hermano, interrumpió Marco, si no hubieras venido a Monterra antes de tiempo. Ella sintió náuseas. Se apoyó en la mesa. Le temblaban las manos. Marco se acercó, despacio, sin tocarla, pero poniéndose frente a ella como un muro humano. Adela, sé que duele, pero ya no puedes volver a tu vida. Ya no. Ella levantó la vista llenándose los ojos de lágrimas que se negaban a caer. ¿Por qué sabías todo esto?, preguntó. ¿Por qué investigaste a mi familia? Él se quedó quieto un segundo, como si esa pregunta le hubiera tocado un lugar que no quería mostrar. Porque desde que te vi, dijo él despacio, supe que estabas cargando un fantasma, y porque tenía miedo de que ese fantasma te matara antes de que yo pudiera evitarlo. El silencio entre ellos cambió. Ya no era vacío. Era algo denso, íntimo, brutalmente honesto. Ella inhaló temblando. ¿Qué quieres de mí, Marco?, preguntó. Dime la verdad, toda, ahora. Él sostuvo su mirada sin parpadear. Quiero que te quedes conmigo, dijo. No por lealtad, no por fuerza, sino porque eres la única persona que ha entrado a mi vida sin mentirme. El corazón de ella dio un vuelco doloroso. Quiero protegerte, continuó él, y quiero que, juntos, enterremos a los diablos, y a tu tío con ellos. Ella dejó escapar una risa rota, no de humor, de incredulidad. ¿Y tú crees que puedo quedarme a tu lado así, después de todo? Sí, respondió él sin dudar. Ella lo miró como si tratara de entender su propia respiración. Porque aunque no quieras admitirlo, agregó Marco, acercándose más, tú también me elegiste a mí desde que subiste a ese coche, desde que entraste a esta casa, desde que aceptaste la cena. Adela sintió que las lágrimas finalmente le ardían en la vista. No sé si te necesito, o necesito destruirte, susurró. Él apoyó su frente contra la de ella por un segundo, un gesto tan íntimo que la dejó sin aire. Ambas cosas, quizás, murmuró él. Ella cerró los ojos. No lo rechazó. Por un momento, hubo silencio. Un silencio pesado, lleno de electricidad y un peligro distinto al de las armas. Hasta que un golpe en la puerta los obligó a separarse. Señor, dijo el guardia, entrando sin esperar permiso. Tenemos movimiento en la carretera. 3 coches. No son nuestros. Marco se enderezó, la mirada volviendo a ser de acero puro. ¿Identificados? No, dijo el guardia. Pero vienen rápido, y vienen armados. Marco tomó a Adela del brazo, esta vez sin suavidad. Tenemos que movernos. Ahora. Ella sintió el corazón rebotarle contra las costillas. ¿Son ellos?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Sí, dijo Marco. Son los diablos. Los pasos resonaban en el pasillo mientras él la arrastraba hacia una puerta trasera. ¿Qué van a hacer?, preguntó ella. Él la miró con esa calma feroz que solo tienen los hombres que han sobrevivido demasiadas guerras. Van a intentar matarme, respondió. Y luego a ti. Su respiración se congeló. ¿Y nosotros?, susurró. Él abrió la puerta de golpe. La noche entró como un suspiro frío. Nosotros, dijo él sin soltarla. Vamos a sobrevivir. Detrás de ellos, el sonido de motores rugió como un trueno. La cacería había comenzado. La noche cayó sobre ellos como una trampa. Fría, densa, letal.
Adela apenas tuvo tiempo de entender lo que estaba pasando cuando Marco la empujó hacia una camioneta negra estacionada detrás del viejo edificio. No había escoltas allí, no había refuerzos, solo ellos dos, y 3 coches de los diablos bajando por la colina como lobos hambrientos. «Súbete», ordenó él. Adela obedeció, el pulso latiendo en su garganta. Marco se lanzó al asiento del conductor, arrancó con un rugido y giró el volante con fuerza, levantando tierra. Los faros de los coches enemigos se encendieron detrás de ellos, 3 pares de luces blancas que perforaban la oscuridad como cuchillos. «¿Estás armado?», preguntó Adela, mirando el retrovisor. «Siempre», respondió él, sin apartar los ojos del camino. Ella abrió la guantera y encontró 2 pistolas, cargadores, una navaja y un dispositivo negro que no supo identificar. «¿Qué es esto?», preguntó, levantándolo. «Explosivo remoto», respondió Marco. «Úsalo solo si yo te lo ordeno». «¿Sabes que no tengo idea de cómo funciona?». «Aprenderás rápido». El motor rugió mientras la camioneta bajaba por una carretera estrecha flanqueada por árboles altos. Las luces enemigas se acercaban, demasiado rápido, demasiado cerca. Adela sentía la adrenalina en la sangre como fuego líquido. «¿Qué quieren?», preguntó. «¿Matarte a ti o llevarme a mí?». «Ambas», respondió Marco. «No pueden dejarte viva sabiendo lo que sabes». Ella apretó las manos alrededor del arma. Ese mundo no era suyo, pero estaba dentro, hasta el cuello. Uno de los coches aceleró, colocándose a un lado. Desde la ventana, un hombre sacó medio cuerpo afuera con una ametralladora. «¡Marco!», gritó Adela. Él giró el volante justo a tiempo. Las balas llovieron sobre el camino, levantando piedras y tierra. «¿Sabes disparar?», preguntó él, entre dientes. «Sí». No dudó. No tembló. No mintió. Había aprendido años atrás, en secreto, cuando entendió que la policía nunca iba a darle justicia por su hermano. Marco asintió solo una vez. «Entonces quédate lista». El segundo coche enemigo se acercó demasiado. Marco frenó en seco, giró el volante y embistió la parte trasera del coche, haciéndolo derrapar y estrellarse contra un árbol. «Uno menos», exclamó él. Y fue entonces cuando Adela sintió algo extraño. Marco no era invencible, pero tampoco era un monstruo. Era un hombre peleando no solo por su vida, sino también por la de ella. La camioneta retomó velocidad, pero el tercer coche los embistió por detrás con fuerza, haciéndola chocar la frente contra la ventana lateral. «¡Adela!», gritó Marco, girando la cabeza un segundo. «¿Estás bien?». Ella se tocó la frente. Había sangre, pero poca. «Bien», respondió. «Mantente despierta», ordenó él. Ella respiró hondo, y entonces escuchó el sonido. Un clic, una carga, un arma siendo preparada. «Nos van a disparar otra vez», advirtió. Marco apretó el volante. «Entonces hazlo tú primero». Ella bajó la ventana, sacó medio cuerpo y apuntó hacia el coche que se acercaba por el lado derecho. El viento helado le cortaba la cara. Las ramas le arañaban los brazos, pero su pulso estaba firme. Recordó la morgue. Recordó el cuerpo de su hermano. Recordó la mentira que la había perseguido toda su vida. Y disparó. El cristal del coche enemigo estalló. El conductor perdió el control. El vehículo chocó contra el guardarraíl, rebotó y cayó por la pendiente. Adela se metió de nuevo en el coche, respirando agitada. Marco la miró, sorprendido, impresionado. Algo más. «Eres peligrosa», dijo él. Ella lo miró fijamente. Estaba cansada de ser víctima. Él volvió la vista al camino, pero había algo distinto en su expresión. Algo como orgullo, o reconocimiento. La carretera se abrió hacia un cruce. Marco giró hacia una zona industrial abandonada. Fábricas viejas, grúas oxidadas, sombras largas proyectadas por la luna. «Aquí», dijo Marco, «es donde terminan las persecuciones». Ella lo miró, alarmada. «¿Por qué? ¿Qué vas a hacer?». Él frenó de golpe, tan fuerte que ella tuvo que sostenerse del tablero. Apagó las luces.
¿Ves ese coche? Preguntó. Detrás de ellos, el último vehículo enemigo apareció lentamente desde la entrada del complejo industrial. Van a buscarnos, susurró Adela. Marco tomó el explosivo remoto del asiento trasero y se lo puso en la mano. Es hora de que tomes una decisión. Ella lo miró fijamente. ¿Cuál? ¿Quieres sobrevivir o quieres venganza? Adela apretó el dispositivo con fuerza. Ambas. Marco sonrió, apenas, una sombra de sonrisa peligrosa. Bien, susurró él. Entonces, cuando estén lo suficientemente cerca, presiona. El coche enemigo avanzó entre las sombras, lento, como un depredador oliendo a su presa. Adela sintió su corazón latir en los dedos. Más cerca. Más. 1 metro. Medio. Ahora, dijo Marco. Ella apretó el detonador. La explosión iluminó toda la zona industrial. El coche de los diablos se convirtió en una bola de fuego. El estruendo retumbó en el valle. Por un segundo, solo quedó el eco del impacto. Adela se quedó mirando la luz naranja ardiendo frente a ellos. Y entonces, sintió algo dentro romperse, pero también algo nacer. Marco se acercó, muy cerca, lo suficiente para que ella sintiera su respiración caliente en la piel. A partir de este momento, le dijo, bajo, oscuro, ya no eres alguien que busca justicia, eres alguien que pertenece a la guerra. Ella levantó la vista hacia él, con la cara iluminada por el fuego lejano. ¿Y tú? Susurró. ¿Qué eres tú ahora? Él no respondió de inmediato. Solo la tomó del rostro con una mano firme, casi temblorosa. Alguien que no va a dejar que vuelvas a perder a nadie más, murmuró. Un ruido los interrumpió. Un crujido. Un movimiento. Marco la apartó de inmediato. No se ha acabado, dijo, tomando su arma. Esto fue solo el comienzo. La guerra estaba encendida, y la noche les pertenecía. El fuego del coche explotado seguía ardiendo detrás de ellos, proyectando sombras largas sobre el asfalto agrietado. El humo ascendía como un monstruo silencioso, cubriendo la luna. Adela y Marco avanzaron entre las estructuras oxidadas, atentos a cada ruido. La noche no había terminado. La guerra no había terminado. No para ellos. No te alejes de mí, murmuró Marco, con el arma apuntando hacia adelante. No pienso hacerlo, respondió ella, ajustando la pistola entre los dedos. Ambos se movían como si hubieran entrenado juntos toda la vida, sincronizados por puro instinto. Pero ese instinto tenía un precio: el miedo a perder al otro. Un miedo nuevo para ambos. Un miedo que los volvía más peligrosos. Un ruido metálico les hizo girar al mismo tiempo. Algo cayó desde una estructura superior. Marco empujó a Adela hacia una columna, cubriéndola con su cuerpo. «Están aquí», susurró él. «¿Cuántos?», preguntó ella, respirando acelerada. «Lo suficientes para que salga mal», dijo él, «si te alejas». Ella tragó saliva y asomó la cabeza. 2 hombres avanzaban entre las sombras, armados, moviéndose con calma. No buscaban capturar, buscaban rematar. Marco se apartó de ella solo lo justo para tener un ángulo de tiro. El primer disparo fue suyo. El segundo fue de Adela. Ambos hombres cayeron casi al mismo tiempo. «Siguen llegando», dijo ella, escuchando motores a lo lejos. «Sí», respondió Marco, con una calma que no era normal. «Pero no están aquí por nosotros dos». Adela frunció el ceño. «¿Entonces por quién?» «Por mí», respondió él. «Y por lo que represento». Ella negó con la cabeza. «No, están aquí por mí también». Marco la miró un segundo, y en ese segundo ella vio algo que nunca le había visto. Una verdad desnuda, sin armadura, sin poder. «Sí», admitió él en voz baja. «También por ti». Otro ruido, otra ráfaga, se cubrieron detrás de un contenedor. Las balas rebotaban contra el metal, arrancando chispas. El corazón de Adela latía tan rápido que pensó que explotaría antes que el propio contenedor. «Esto no va a parar», susurró ella. «Lo sé»,
respondió él. ¿Van a seguir buscándonos? Sí. Adela respiró hondo. Lo miró directamente. Marco, ¿cuánto tiempo podemos sobrevivir así? Él no mintió. Mientras estemos juntos, dijo. Lo suficiente. Ella no sabía si eso era una promesa o una sentencia. Tal vez ambas. El ruido de un motor acercándose los obligó a avanzar hacia otra estructura. Marco tomó la delantera. Ella lo siguió. Se movían entre sombras, entre vigas viejas, entre el humo que aún no se disipaba. De repente, se escuchó un grito. ¡Santos! Los dos se detuvieron en seco. Adela sintió cómo la sangre se le helaba al reconocer la voz. No pertenecía a un desconocido, no a un soldado, no a un enemigo común. Marco apretó la mandíbula. No puede ser. Adela lo miró, confundida. ¿Qué pasa? Es él, murmuró Marco. El que mató a tu hermano. Un hombre apareció entre las sombras, sosteniendo un arma automática. Tenía la cicatriz en el cuello, el tatuaje incompleto, la mandíbula rota, el verdugo, el fantasma que había perseguido a Adela durante años. Ella sintió que el mundo se comprimía en un punto hecho de rabia pura. Tú, susurró. El hombre se rió, una carcajada amarga. Bonita sorpresa encontrarte viva, niña. Marco dio un paso hacia adelante. Si tocas un solo pelo de ella... ¿Qué? ¿Vas a matarme? Interrumpió el asesino. Ya lo intentaste una vez. Adela sintió un golpe en el pecho. ¿Qué está diciendo? Preguntó. Marco no respondió. Sus ojos estaban clavados en el enemigo, oscuros, peligrosos. Ella no sabe, ¿verdad? Dijo el asesino sonriendo. No le dijiste todo. Adela se volvió hacia Marco. ¿De qué está hablando? Marco apretó los dientes. No es momento. No, lo interrumpió ella con el corazón acelerado. Quiero saberlo. El asesino levantó el arma. Voy a decírtelo yo, dijo, disfrutando cada palabra. Tu hermano no murió solo por intentar irse. Murió porque este hombre, señaló a Marco con la punta del arma, lo protegió demasiado tiempo, porque los diablos creían que él era informante de Santos, que estaba vendiendo información. Adela sintió que el aire le faltaba. ¿Es verdad? Susurró. Marco no movió un músculo. No del todo, dijo. Intenté sacarlo. Él vino a mí primero. Me pidió ayuda. Y yo... Su voz se quebró apenas un segundo. Llegué tarde. Adela sintió algo romperse dentro. No contra él. No contra su hermano. Contra el mundo entero. El asesino levantó el arma. El tiempo se detuvo. Marco gritó. ¡Adela! ¡Al suelo! Pero ella no se movió. No esta vez. No frente al hombre que había destruido su vida. Ella levantó la pistola. Sus manos no temblaban. Sus ojos no lloraban. Su corazón no dudaba. El disparo retumbó. Uno solo. Frío. Final. El asesino cayó hacia atrás, con un agujero en la frente. Silencio. Adela bajó el arma lentamente. Sus respiraciones eran profundas, desiguales, como si su cuerpo no supiera aún que había sobrevivido. Marco se acercó, poniendo una mano en su hombro. Adela. Ella no lo miró. Solo observaba el cuerpo en el suelo. Lo hice, murmuró. Por mi hermano. Sí, respondió él. Ella giró hacia él de repente, con los ojos llenos de algo nuevo, algo oscuro, algo fuerte. Dime la verdad, dijo. ¿Tengo que matarte también? Él la miró sin parpadear. Si ese fuera tu destino, no intentaría detenerte. Ella inhaló profundamente. Su corazón latía contra el pecho, rompiendo barreras, quemando dudas. Pero no quiero hacerlo, susurró. Marco se acercó un paso. Ella no retrocedió. El fuego lejano iluminaba sus rostros. Sangre, humo, noche, guerra. Entonces quédate conmigo, murmuró él. No porque lo necesites, sino porque lo eliges. Ella levantó la cabeza. Lo miró como si mirara el precipicio, y decidiera saltar. Me quedo, dijo finalmente. Pero no soy tu sombra. Él sonrió apenas. Lo sé. Soy tu guerra.
añadió ella. Los motores de refuerzo sonaron a lo lejos. La noche aún no terminaba, pero algo nuevo había nacido ahí, entre fuego y muerte. Dos almas rotas, dos armas, dos enemigos del mismo enemigo, y a partir de ese instante eran inseparables.